Hola, bueno, buenas noches, bienvenidos en nombre de Ediciones B. Somos los editores de Martín Tetaz. Presentamos hoy su segundo libro, que es casualmente el primero el año pasado, es Psychonomics. Y vamos a hacer una presentación. Martín tiene algunas actividades y sorpresas y un especialísimo agradecimiento al doctor Facundo Manes, que nos acompaña y prologa este libro maravilloso. Ustedes saben que Facundo Manes es un mega bestseller con Usar el Cerebro, de otra editorial, pero bueno, es así. Es PhD en Ciencias por la Universidad de Cambridge, es rector de la Universidad Favaloro, es presidente de la Fundación INECO, es investigador del CONICET, es investigador, profesor y presidente de grupos de investigación en universidades extranjeras. Y hoy, además, lo acompaña Martín y prologa este libro maravilloso. Así que los dejo con ellos, tenemos una hora. Si alguien pasó tarde por el stand y no pudo firmar el ejemplar, Martín se va a hacer un ratito en la sala o afuera para hacerlo porque la feria cierra a las 10 y tenemos los tiempos muy justos, pero estoy segura que nos va a alcanzar para todo. Así que ahora se quedan con el autor y su presentador. Gracias por estar. Bueno, ante todo quiero felicitar a Martín Tetaz y a Ediciones B por este libro, que es maravilloso, lo recomiendo. Y para mí es un gran placer estar acá y le agradezco a Martín que me haya invitado a presentarlo con él. Las neurociencias es una rama de la ciencia que estudia el sistema nervioso en diferentes niveles, desde el nivel molecular a la expresión de los genes, hasta los circuitos y la interacción del cerebro humano con el nicho social, el ambiente, el entorno que cambia nuestro cerebro. El ambiente cambia y la experiencia cambian la expresión de los genes y cambian nuestro cerebro. O sea que la neurociencia es una rama de la ciencia que estudia el sistema nervioso a diferentes niveles y no es reduccionista, porque por ejemplo las neurociencias cognitivas incluye desde, por supuesto, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, pero también economistas, músicos, docentes, físicos, matemáticos. En realidad, la neurociencia requiere de multidisciplina y como todo lo hacemos con el cerebro, la sociedad debe estar interesada en estos temas porque los avances del cerebro van a influir en diferentes aspectos de nuestra vida, desde la educación, que es si no la educación, sino dos cerebros en contacto, hasta la filosofía. Los filósofos se han preguntado desde siempre sobre el libre albedrío, la moral. Hoy las neurociencias no vienen a reemplazar este pensamiento, pero vienen a aportar datos sobre cómo procesamos la moral o si tenemos libre albedrío o no. Hasta la abogacía, hoy sabemos que la memoria de los testigos no es tan fiable como pensábamos. La memoria humana no es una cámara fotográfica, sino en realidad la memoria es un hecho creativo. García Márquez dice, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Entonces, la neurociencia va a impactar en la educación, en la ley, en la filosofía, en la economía, en todas las áreas del conocimiento. Y es importante que la sociedad debata estos temas. Por eso estos hallazgos no deben quedar en los laboratorios, en los neurocientíficos, deben serse debatidos porque hay muchas implicaciones, inclusive éticas y morales, de los avances de las neurociencias. Y el futuro de las neurociencias, y en realidad el futuro del conocimiento, es la interacción entre disciplinas. Hoy para mí es más importante estar acá con Martín y escuchar su visión de muchas cosas que quizás estudiar más neurología. El futuro de las universidades y el futuro de las personas del conocimiento es interactuar entre diferentes áreas del conocimiento. Me parece también muy importante destacar que acepto prologar este libro y acepto estar acá hoy porque Martín es una persona seria, un académico, alguien que es riguroso científicamente, que es atractivo para el público en general, pero sin perder rigurosidad científica. No se traiciona, resiste la tentación de masajear los datos duros. Y eso yo lo valoro, lo valoré siempre en él, y por eso también acepté estar acá y prologar el libro. Porque los que tenemos contacto con la comunidad, tenemos que resistir la tentación, o que damos charlas,
la tentación a quedar bien con el auditorio, que nos pide muchas veces tips o ayudas, y la ciencia no tiene muchas veces tips o ayudas para ciertas cosas. Tenemos que contar lo que sabe la ciencia y que el auditorio interprete los datos científicos. Pero tenemos que resistir la tentación a flexibilizar los datos duros para que el auditorio quede enamorado de nosotros. Así que yo valoro mucho la rigurosidad. Necesitamos mucho más Martín Tetaz que interpreten la neurociencia de manera rigurosa como lo hace él. Y para terminar mi introducción y dejar lugar a la estrella de la noche, bien merecida, les quiero contar que el libro de Martín es muy importante porque habla, entre otras cosas, de la toma de decisiones y del contexto, que es un tema que estudiamos en nuestro laboratorio con el grupo de Agustín Ibáñez y muchos investigadores más, y que es un problema evaluarlo, ¿no? Muchas veces la gente en el día a día, en el contexto, tiene problemas y cuando viene al psicólogo, al neuropsicólogo, al médico, en nuestro laboratorio no lo podemos capturar porque el laboratorio es algo regulado, no tiene el contexto que cambia en la vida diaria. Nuestro cerebro, en relación a cómo tomamos decisiones y el contexto, nuestro cerebro, el cerebro de todos, tiene millones de años. Y somos diferentes a los chimpancés y a otras especies por muchos saltos evolutivos en estos millones de años. Ser bípedos, por ejemplo, tuvimos la gestualidad, la aparición de la memoria, la posibilidad de la gestualidad y ser bípedos, la memoria, presionaron para que aparezca el lenguaje. La interacción social, muchos investigadores piensan que somos producto de la compleja interacción social. Ninguna otra especie hace este evento. Y también muchos investigadores piensan que hay algo más que lo social, porque los lemures son animales muy sociables, pero no tienen nuestro cerebro. Y unos investigadores de Oxford estudiaron la capacidad de engaño táctico. Estudiaron varias especies de chimpancés, de primates, y encontraron que la capacidad de engaño táctico de la especie correlacionaba con el grosor de la corteza cerebral, o sea que la capacidad de engañar al otro también nos hizo humanos. De hecho, los autistas fallan en engañar al otro. O sea que la capacidad de mentir y de engañar es algo que nos hizo humanos, nos guste o no. Pero el punto que quiero marcar en torno a la toma de decisiones es que en estos millones de años el cerebro humano desarrolló un sistema de toma de decisiones que la mayor parte de las veces no es racional ni deliberado. La mayor parte de las veces vivimos tomando decisiones que son automáticas, no llegan a la conciencia, están basadas en memorias y en experiencias previas y cambia según el contexto. Repito, en millones de años el cerebro humano desarrolló un sistema de toma de decisiones que usamos la mayor parte de las veces. Yo ahora estoy hablando y fluyen las palabras, no estoy eligiendo cada palabra. Nuestro sistema de toma de decisiones, la mayor parte de las veces es automático, no llega a la conciencia, está basado en memorias, experiencias previas y cambia según el contexto. A veces tomamos decisiones deliberativas, racionales, explícitas, pero eso requiere energía. Y nosotros tenemos un cerebro con limitados recursos cognitivos y la toma de decisión automática es buena y está facilitada por la emoción. Nuestra toma de decisiones la mayor parte del tiempo no es racional, ni lógica, ni computacional, sino que está facilitada por la emoción. Y está bien que esa sea. La emoción guía nuestra conducta en realidad. Además, los seres humanos, de esta toma de decisión automática y deliberativa, pensamos por la gente que nos rodea. La gente que nos rodea influye en nuestras decisiones y pensamientos. Nuestra toma de decisiones es social, somos seres sociales. Yo voy a tomar decisiones basado en lo que absorbo de mis amigos, de mi familia, de la gente que trabajo, de que me rodeo. Todo mi entorno social influye en mi toma de decisiones. Y además, la sociedad en que vivimos influye en la toma de decisiones. Y la historia de la sociedad en que vivimos. Acá muchas veces los argentinos levantamos a la mañana y pensamos que en Estados Unidos todo el mundo se levanta para ver cómo nos maltratan a nosotros y nos pisan como país. Y uno va a Estados Unidos, cambia de contexto y ve que la gente se levanta y tiene otras preocupaciones, no los argentinos. Los americanos se levantan y tienen otras preocupaciones, no que a nuestro país le vaya mal. Pero si volvemos acá, otra vez volvemos a pensar como piensa en cierta manera la mayoría de nuestra sociedad, de la historia de la sociedad.
Así que Martín en este libro, en forma atractiva, en forma rigurosa, nos está planteando lo que sabemos y todavía los límites de la toma de decisiones, del azar, del contexto. Y para terminar y darle lugar a Martín, quiero decirles que nuestro rol también es decir que no sabemos, que muchas veces no se saben cosas del cerebro. La verdad que se ha avanzado mucho en el estudio del cerebro, pero todavía no se están respondiendo las preguntas fundamentales. No tenemos una teoría general del cerebro, no sabemos cómo los circuitos neuronales, sabemos que son ellos, pero no sabemos cómo los circuitos neuronales dan lugar a la experiencia íntima, emocional, privada, personal que estamos teniendo todos nosotros en este momento. Así que yo quiero felicitar a Martín nuevamente por este libro, por el anterior y por también su manera de que la Argentina tenga una red de personas que piensen cómo funciona el cerebro desde distintos ángulos, pero en forma conjunta. Muchas gracias. Bueno, para mí, por supuesto, es un lujo que esté Facundo acá, que haya prologado el libro, no solamente porque es una de las personas, o la persona probablemente, en Argentina sin ninguna duda es la persona que más sabe de cómo funciona el cerebro y es una de las personas en el mundo que más sabe y más ha investigado sobre cómo funciona el cerebro, con lo cual yo hoy cuando me dijo qué querés hacer cuando llegó, yo no, hablá vos y yo te sirvo el café, qué sé yo, porque la verdad que es un lujo tenerlo, ¿no? Pero sobre todas las cosas porque es no abundan las personas que piensan además los problemas del país. Yo sé que Facundo es una persona que piensa, además de cómo funciona el cerebro, piensa sobre los distintos problemas del país. Es una de esas mentes brillantes que ojalá en algún momento, cuando nosotros pensemos dentro de unos años qué grupo, qué equipos de personas pueden conducir los destinos del país, a mí me gustaría que esos equipos se conformaran de gente brillante como Facundo o inclusive fueran liderados por una mente brillante como la de Facundo. Ojalá, sé que estoy pensando en el futuro, ciencia ficción, pero quizás es una ciencia ficción que termina siendo realidad, ¿no? Bueno, esto va a ser así, primero les vamos a mostrar el book trailer que estamos estrenando hoy de cómo hacer el libro, va a salir en las redes sociales seguramente esta noche o mañana, ustedes lo van a ver en exclusiva acá. Y después vamos a jugar con algunos experimentos en los cuales quiero ver si leyeron, por ejemplo, la hojita que dejé en el banco de cada uno de ustedes para participar del experimento. Así que si no leyeron la hojita, van a estar reprendidos en la charla. Vamos a ver cómo empieza esto. Bueno, quiero empezar esta presentación entonces jugando con un experimento que es el experimento del médico, ¿no? Ustedes tienen una hoja con la cual tienen el banco cuando llegaron. Esa es una hoja que les cuenta una historia de una persona que un día se siente mal, que va a visitar al médico y esta historia que les cuento acá en realidad es un experimento real que hicieron unos científicos que encontraron un resultado, que es el que nosotros vamos a ver si se repite acá. Esto es medio difícil que justo se repita acá, pero las condiciones no son las ideales experimentalmente, pero yo quería que jugaran para que vieran cómo se hacen realmente los experimentos. En ciencia cognitiva muchas veces se parte de una hipótesis y se comprueba experimentalmente con dos grupos, un grupo tratamiento y un grupo control, que a veces tienen pequeñas modificaciones de las versiones para ver cómo razonan determinadas situaciones. Este es una persona que va al médico
porque tiene una afección aparentemente cardíaca, un dolor en el pecho muy fuerte. El médico lo revisa y efectivamente le encuentra una arteria tapada, le dice que lo tiene que operar, pero que, bueno, el hombre se asusta, lógico, no es una operación. Y el médico le dice, sí, no, hay un riesgo, es una cirugía cardíaca, hay un 8% de probabilidades, 8 de cada 100 personas lamentablemente no pasan la operación, ¿no? Pero yo te aconsejo que te operes. Y bueno, y él toma la decisión de operarse y ustedes en esa hoja ven el resultado sobre el final de esa hoja que tiene la operación. Ahora la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es si, porque es una decisión difícil la del médico, comprenderán en ese lugar sabiendo que hay un riesgo, entonces yo quiero saber cómo juzgan ustedes la decisión del médico. Quiero saber si a ustedes les parece que el médico tomó la decisión correcta al recomendarle que se operara, o quiero saber si ustedes piensan que el médico se equivocó, que no debió haberlo operado porque había un riesgo de que esta persona muriera y el médico debió haber sido más responsable respecto de ese riesgo. Así que les voy a pedir, por favor, acá se la tienen que jugar, no hay posibilidad de que alguien no levante la mano, hay dos posibilidades nada más. Una, que levanten la mano los que crean que el médico tomó la decisión correcta, y la otra, que levanten la mano los que creen que no la tomó correcta. O sea que alguna de las dos veces tienen que levantar la mano, ¿está bien? Bueno, ¿los convencí? Bárbaro. Entonces, vamos a empezar. Levantan la mano ahora los que creen que el médico tomó la decisión correcta. Ahí masivamente. Levantan la mano, por favor, ahora los que creen que el médico tomó la decisión incorrecta. Y salieron parejitos, la verdad que no soporta la hipótesis del sesgo de resultado lo que pasó acá en el grupo este. Les voy a contar el experimento, en realidad tienen una pequeña versión modificada ustedes. En el grupo que está acá, fíjense qué dice al final, a ver, me leen el final ¿qué dice ahí sobre el final? En el último párrafo. ¿Y qué dice ahí? Falleció, ¿ven? En ese grupo, no es casualidad que en ese grupo hubo un poco más de gente que levantó la mano pensando que el médico se había equivocado, ¿no? Es verdad que probablemente no pase una prueba estadística rigurosa. Exactamente, ese es exactamente el tratamiento experimental. Así se hace ciencia social. Es decir, hay dos grupos que aparentemente son al azar y entonces queremos ver cómo juzgan ustedes una decisión. Ahora, supuestamente, de un punto de vista estrictamente racional, si fuéramos tan racionales como recién Facundo contó que no lo somos, la verdad que no tendría que importar el resultado. No tendría que importar el resultado, lo que tendría que importar era la información que tenía el médico previo a tomar la decisión, cuando toma la decisión y le dice a la persona, sí, operate, yo te aconsejo que te operes, porque el médico, por supuesto, no puede saber si va a salir mal o bien la operación. Si el tipo sabe que va a salir mal, obviamente le va a decir que no se opere. Es una obviedad, ¿no? Ahora, resulta que este mismo problema, este mismo sesgo de resultado, no estamos preparados para juzgar las cosas que nos pasan en función de la información que teníamos cuando decidimos. Juzgamos por los resultados. Esto pasa en eso, pasa en la economía, por ejemplo, vemos si un economista se equivocó o no se equivocó, no por la información que había cuando dijo lo que dijo, sino por lo que pasa después. Entonces, cuando en el mes de septiembre del año pasado el dólar salía a 16 pesos y algunos economistas creían que iba a colapsar el Banco Central, bueno, había una información en ese momento. No colapsó el Banco Central. ¿Quiere decir que todos esos economistas estaban equivocados? Evidentemente no. No sabían lo que iba a pasar después, tenían una información. Con la información que tenían, tomaron una decisión y dieron un consejo. Y lo peor del caso no es que pase con los médicos o que pase y que entonces juzguemos mal a un médico porque tuvo la desgracia de que el paciente que trataba cayó en el porcentaje que le salieron mal las cosas, o que juzguemos un economista o un especialista porque, bueno, las cosas salieron de otro modo, porque hay una cuota de azar. Cada vez nosotros estamos acostumbrados a juzgar por los resultados, a tener una sociedad de tipo meritocrática, donde las cosas que hacemos nos fijamos y tomamos una buena decisión por si nos salieron bien las cosas. Eso funciona bien si no hubiera azar. Pero cuando hay azar, cuando hay casualidad, cuando hay ruido en las consecuencias de las cosas que nos pasan, puede ser perfectamente que nosotros hayamos tomado la decisión correcta y las cosas no nos salgan. Y puede ser perfectamente que nosotros hayamos tomado una decisión equivocada y así todas las cosas nos terminen saliendo, como dicen en los ámbitos poco académicos, de culo, ¿no? Esta es la verdad. Pero no estamos preparados cognitivamente para interpretar al azar. Y como no lo estamos, nos confundimos y creemos que tomamos una mala decisión si salieron mal las cosas. Y lo peor de todo es que después muchas veces cambiamos la decisión y era una decisión correcta con la información que había en ese momento. Entonces esa es la primera lección.
La segunda lección, el segundo experimento que quiero hacer con ustedes acá, y quiero hacerlos participar, es un experimento de la bolsa de valores. Quiero ver cómo son invirtiendo. Sé que no tenemos mucha práctica en Argentina con la bolsa de valores, es verdad, ¿no? Acá no se usa mucho esto de invertir en acciones, en Estados Unidos sí, pero acá tenemos otra tómbola, ¿no? Tenemos otra tómbola, una tómbola verde con la cara de George Washington, ¿no? Que es la del dólar. Acá nos gusta más jugar a ver qué pasa con el dólar. Entonces, ustedes piensen, si quieren, que esto en vez de ser una bolsa de valores, es la cotización del dólar todos los días. Y ustedes entonces ven la primera semana el dólar cayó el lunes, cayó el martes, cayó el miércoles, se recuperó un poquito el jueves y cayó de vuelta el viernes. No sabemos qué porcentaje cayó, la única noticia que tenemos es esa, que cayó. Podría ser la bolsa o podría ser el dólar, lo mismo da. Ahora, lo interesante es que llega el viernes y antes de que cierre el mercado, 10 minutos antes de que cierre el mercado, 10 minutos antes de que cierre el mercado, ustedes pueden operar en ese mercado. Ustedes tienen en ese momento dos cosas. Tienen algunas acciones o algunos dólares, si es la versión del dólar, tienen algunas acciones en ese momento y tienen plata también en ese momento. O sea que ustedes pueden hacer tres cosas básicamente. Y van a tener que elegir una de las tres a la fuerza, porque si no, tenemos una cámara que los individualiza después, todas las maldiciones caen sobre ustedes, así que van a tener que hacer una de tres cosas. O eligen comprar acciones en ese mercado, o eligen vender acciones ese viernes en ese mercado, o eligen esperar todavía una semana más a ver qué pasa con una semana porque creen que todavía tienen poca información. Así que por favor, en ese mercado llegó el día viernes, ya vieron lo que pasó en la primera semana, levanten la mano los que comprarían acciones en ese mercado. Levanten la mano por favor los que venderían acciones en ese mercado, los que si tuvieran acciones las venderían. Casi nadie, 2, 3, ahí tenemos muy poquitos, son más los que compran. Levanten la mano los que ayudarían a abrirle la puerta al que quiere entrar y está afuera y no sabe cómo abrirla. Levanten la mano los que deciden esperar un poco, porque tienen poca información. La mayoría son prudentes y deciden esperar. Me parece que leyeron el libro antes de venir. Entonces, segunda semana, ahora ya tienen más información. La segunda semana la bolsa vuelve a caer el lunes, cae el martes, se recupera el miércoles, pero cae el jueves y vuelve a caer el viernes. Ahora ya tienen 10 días de cotizaciones de la bolsa. Otra vez está por cerrar el mercado el viernes y otra vez ustedes pueden decidir una de las tres cosas. Pueden comprar acciones en este mercado con la plata que tienen, pueden vender alguna de las acciones que ya tienen o pueden esperar todavía una semana más. Hay 3 semanas de cotizaciones. Levanten la mano los que compran acciones en este mercado. Ya empiezan a aparecer los Warren Buffett. ¿Vieron? Vieron que Warren Buffett compraba a la baja, le gustaba comprar a la baja, son animales de riesgo, les gusta. Veo que hay unos cuantos de estos acá. ¿Quiénes venderían en vez de comprar en este mercado? ¿Quiénes? Levanten la mano los que venderían si tuvieran acciones. Son poquitos todavía, hay 2 que venderían. Levanten la mano los que todavía esperan un poco más. Tenemos varios que esperan un poco más. Tercera semana de cotizaciones y última. El lunes bajó la bolsa, el martes bajó la bolsa, pero se recuperó la bolsa el miércoles, el jueves y el viernes. Por favor, está a punto de cerrar la bolsa, les quedan unos pocos minutos para operar. Levanten la mano los que comprarían acciones este día viernes con esta bolsa que está ya subiendo hace 3 días. Ahora hay muchos que antes no compraban, que se suman a comprar. Levanten la mano los que venderían. La mayoría de los compradores ahora están vendiendo. Y levanten la mano los que todavía, aunque tienen 3 semanas de cotizaciones, no harían nada, esperarían un poco más. Que son la minoría en esta oportunidad. Bueno, ahora les tengo una sorpresa, una novedad para contarles. Estas, por supuesto, no son cotizaciones reales. Estas son cotizaciones construidas con una función de Excel que se llama random, que quiere decir aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que ustedes acaban de ver un mercado falso que no existe, donde no existe ninguna tendencia de ninguna naturaleza. Es el resultado de las rachas. Si ustedes se ponen a tirar una moneda cara o seca a ver qué sale, no va a pasar que va a salir cara, seca, cara, seca, cara, seca. No va a ser así. Van a ocasionarse rachas. Cada tanto van a salir 4 caras seguidas, 5 caras seguidas. Cada tanto van a salir 6 secas. Hay rachas. No pasa nada en general cuando esto sucede tirando la moneda, porque ustedes entienden que es un fenómeno aleatorio. Pero cuando pasan los mercados de acciones, y sobre todo en Argentina, cuando pasan el mercado del dólar, la gente cree ver tendencias en las rachas. No estamos preparados para ver el azar. Como no estamos preparados cognitivamente para ver el azar, nos comemos el amague. Podríamos esperar, la verdad que hubo algunos que fueron bastante prudentes, fueron la minoría acá,
pero hubo algunos que fueron bastante prudentes. Cuando vos esperás un poco para ver una correlación, no te apurás, corres un riesgo, que es que exista una correlación ahí y vos no la hayas aprovechado. Acá había una oportunidad y vos no la aprovechaste. Eso se llama en estadística cometer el error tipo 2, hay una correlación y vos no la ves. Pero los otros, los que se apuran a ver una correlación y deciden salir a comprar en la primera semana porque ya creen ver una tendencia, esos pueden cometer el error tipo 1, el de ver una correlación donde en realidad hay azar, no está pasando nada ahí. Es pura chance, puro ruido. Y el problema, les insisto, cuando esto pasa en los mercados de acciones o en el dólar, es que la actitud de ustedes genera una profecía autocumplida. Ustedes creen ver una racha que está subiendo el dólar, entonces todos dicen, está subiendo el dólar, voy a comprar. Pero si ustedes salen a comprar masivamente porque creen que está subiendo el dólar, lo que va a pasar es que efectivamente va a subir el dólar. No porque iba a subir anteriormente, sino porque la creencia de ustedes es la que está motorizando el mercado. Los mercados muchas veces, sobre todo cuando son mercados chiquitos como el nuestro, se mueven más por las tendencias que solamente existen en nuestra mente, por rachas y tendencias que solamente nosotros queremos ver, nos inventamos cosas que en realidad no ocurren. La verdad es que, como les decía entonces, no vemos al azar, y no vemos al azar porque tenemos un mecanismo detector de regularidades. Ese es nuestro cerebro. En esa evolución de nuestra especie que contaba Facundo más temprano, el cerebro de alguna manera tuvo presiones evolutivas de distinta naturaleza, tuvo algunas que favorecieron un tipo de comportamientos y otras que tuvo otras. Evidentemente, respecto de si priorizar el error tipo 1 o error tipo 2, el cerebro eligió muy rápido. Y el cerebro eligió prejuzgar. Somos prejuzgadores seriales, le ponemos etiquetas a todos rápidamente. Tardamos, si les pregunto a ustedes, muchos de ustedes por ahí son padres o madres o amigos de alguien que consiguió novio, y les pregunto, ¿cuánto tardan en darse cuenta si les cierra el novio de su amigo o el novio de su hijo o el novio de su hija? ¿Cuánto tardan? 15 minutos. Hay gente que se casa, hay gente casada acá. ¿Quién está casado? Levanten la mano. ¿Quién está casado? ¿Cuántos novios tuvieron? ¿Cuántos novios tuviste vos? Uno. Qué grande. Se merece un aplauso. Tuvo un solo novio. Ahora, si yo contrato un estudio de mercado para investigar cualquier fenómeno social, y viene el sociólogo que va a hacer el estudio de mercado y me dice que tiene una muestra de n igual a 1, un solo caso, lo mando a frichurro. Digo, no. Ni un caso, ni 5 casos, ni 10 casos. ¿Ustedes confiarían si yo quisiera hacer un estudio, por ejemplo, para la Feria del Libro? Me contrata la Feria del Libro y yo hiciera una encuesta a 25 personas para ver qué opinan de la Feria del Libro. La verdad que no, ¿no? Uno necesita una muestra lo suficientemente grande. Y sin embargo saltamos a conclusión con muestras muy pequeñas. Hay algunos que saltan a conclusiones de las cuales después cuesta salir, porque saltan a la conclusión del anillito que después cuesta salir, y saltan con un n igual a 7, 8. Con 7, 8 parejas ya se tiran de cabeza y se terminan casando, ¿no? La verdad que si el Estado interviniera en estos temas, tendría que ser un poco más riguroso y decir, está prohibido casarse a todo aquel que no haya tenido por lo menos un N razonable, 300, 400 casos. Entonces, recién después de 400 parejas, vos ya el error es más reducido, podés tomar una decisión con un margen de error muy pequeño. Fracasamos muchas veces, esto es importante porque es gracioso pero es real. Fracasamos muchas veces en nuestras relaciones y decimos fracasé, pero está mal puesta la palabra. La verdad que el error es enorme cuando tomamos una decisión tan apresurados con muy pocos casos, con muy poca evidencia. Saltamos a conclusiones tan rápido que nuestros análisis cometen un margen de error fenomenal. Es como si un tipo estuviera haciendo una encuesta con 40 casos o 50 casos. La pegaría muy pocas veces, tendría un margen de error fenomenal. No es casualidad que la mayoría de la gente, el 80% de la gente se divorcie en los primeros 10 años de su matrimonio, porque la verdad, lo extraño sería que fuera al revés, que la pegaran siempre. Hay un margen de error fenomenal. Ahora, fíjense que entonces inventamos patrones, ¿no? Miren, ahí está las piernas de Cristo, ¿ven? En la nube esa, cuando ven nube, ¿no les ha pasado que ven nube y creen ver ahí, parece que se ve la cara de Cristo en algún lugar? O te dicen, ahí están las piernas de Cristo, se parecen a la nube esa que aparece ahí, la gente cree ver cosas. Cree ver, hay un trapo que se ensució por alguna razón y la gente dice, este es el santo sudario, porque tiene una forma particular. De tantas formas posibles que se puede ensuciar un trapo al azar, una tiene forma de cara. Entonces, claro, si es un poco viejo el trapo y vos le pasás por carbono 14 y parece que tiene tanto 2000 años, vos decís, este seguro que lo usó Cristo. Y bueno, capaz que sí, que fue el trapo de piso, pero no quiere decir que se haya secado la cara con eso, ¿no? Entonces, la verdad que tendemos a querer ver cosas donde en realidad solamente hay azar. Ahora, algunas de las veces eso trae suerte, eso está bueno, Eso está bueno, confundir las rachas con azar, y es cuando las rachas son buenas,
en la película A Roma con Amor, probablemente la vieron, de Woody Allen, estaba este personaje, Leopoldo Pisanello. Leopoldo Pisanello era un oficinista de clase media intrascendente, pero Pisanello sale un día de la oficina, de la casa para ir a trabajar a la oficina, y justo había unos noteros en la puerta, tenían que hacer la nota con un famoso, el famoso no aparece, entonces le dicen por la cucaracha a los noteros, mirá, saquen a cualquiera que esté por ahí porque tenemos que cubrir el espacio. Y entonces lo agarran a Pisanello. ¿Y usted qué hace, Pisanello? Y nada, trabajo en la oficina y voy para trabajar. ¿Y usted qué comió? ¿Qué sé yo? No sé, desayuné recién una medialuna con... el señor Pisanello desayunó una medialuna. ¿Y qué tomó café? El señor Pisanello toma café. Claro, había estado en el noticiero a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana lo van a buscar al trabajo y le dicen, vos sos el que estuvo en el noticiero a las 7 de la mañana, ¿no? Sí, bueno, vamos a salir de vuelta. Para las 10 de la noche Pisanello ya estuvo más o menos en 15 noticieros, es el tipo más famoso de Italia, ¿no? Entonces en un momento el tipo hasta le ponen un chofer, se hace famoso el tipo. Y en un momento no aguanta la presión y le ponen, lo hace parar al chofer al costado de la ruta y le dice, escuchame, dice, no aguanto más la presión. Dice, ¿por qué? ¿Por qué soy famoso yo? Entonces el chofer le dice, vos sos famoso por ser famoso. Y esto pasa mucho en los medios. ¿Por qué se piensan ustedes que llaman a alguna gente en los medios? Porque está en los medios. Entonces, como vos estás la primera vez, te vuelven a llamar la segunda vez y se arma una racha. Es una racha positiva esa, la que le tocó a Pisanello, ¿no? Cuando nos toca una racha positiva, nos pasa el efecto ganador. Porque como no tenemos la mente preparada para reconocer al azar, en realidad, decía Nietzsche, que los triunfadores nunca creen en el azar. Los triunfadores siempre creen que le hicieron bien ellos y que son el número uno. ¿Se acuerdan de esta película, Wall Street, una película famosa, legendaria, un clásico, ¿no? Donde el tipo le iba muy bien realmente en la bolsa. Y la bolsa tiene un componente aleatorio fenomenal y es muy probable que le haya ido bien de casualidad. Ahora vamos a ver unos números, Y sin embargo al tipo le iba bien y bueno, se agrandó. Lo explica muy bien acá Fede Froscampelo, que está en la sala, que escribió un libro fantástico que se llama El cerebro del consumo y tiene otros libros más sobre la ciencia la ciencia de las emociones, y que él cuenta perfectamente que liberamos más serotonina cuando creemos que nos va bien, porque es una droga que mejora nuestro posicionamiento social y nos hace creer que somos ganadores. Viste que cuando un tipo está en ganador tiene como ese efecto que dentro de los médicos tiene un nombre, se llama broncemia. El tipo se la cree, dice, no, yo acá para hablar conmigo pidan turno. Entonces, claro, realmente el tipo se la cree y cuando te la crees y estás en ganador, a veces te salen mejor las cosas, es verdad. Te impones, te llevas al mundo por delante cuando estás en ganador. Ese es el lado dentro de todo para el tipo que le toca positivo de la suerte, ¿no? Pero fíjense una cosa, hay 2 artículos que quiero comentar con ustedes. Son 2 artículos que se fijan, esa es la cita del artículo científico, no importa, yo se los voy a contar muy rápido. Se fija ese artículo científico, cómo le fue a los fondos comunes de inversión que fueron líderes del ranking de un año al año siguiente. Si realmente fueran los fondos comunes de inversión tan inteligentes para escoger las mejores acciones, los fondos que les va mejor en el primer año tendrían que ser más o menos lo mismo que les va mejor en el año siguiente. O sea que todos esos datos que están ahí, que parece la ciudad de Buenos Aires vista de arriba, no se preocupen, tendrían que estar todos los números sobre una diagonal. Y la verdad que los edificios no están sobre una diagonal. La verdad que los edificios están dispersos de todas maneras. Parece una nube. ¿Qué quiere decir eso que está ahí, ese gráfico que está ahí? Que las chances, que se ve más claro en este que estoy acá y lo voy a poner con números, las chances de alguien que había acertado y había elegido las mejores acciones el año pasado son azarosas. Son azarosas. No hay persistencia. Los mejores fondos comunes de inversión de un año no son los mejores fondos comunes de inversión del año siguiente. Fíjense en la primera parte de este gráfico que está acá. ¿Qué porcentaje de los fondos comunes de inversión que estuvieron en el 25% de los que mejor rendieron el año pasado persisten y siguen estando este año? Y fíjense, de acciones de Reino Unido, por ejemplo, solamente 15%. Por azar tendrían que estar solamente, aunque sea el 25%. Y si realmente fueran tan buenos, tendrían que estar el 100% o el 90% o el 80% de los tipos que anduvieron tan bien en el primer momento tendrían que estar después. Esto es como mirar la tabla de posiciones de un torneo. Si realmente Boca, River y San Lorenzo son los mejores y le fue muy bien en el campeonato pasado, en este campeonato también tendrían que estar entre los mejores, sí. Porque son cuartiles, entonces son grupos de 25%. Entonces,
como por azar, digamos, un cuarto de ese 25%, de cada 100 personas que eligieron bien y que estuvieron entre los mejores, si vos tiraras una moneda por azar y simplemente esa moneda tuviera una probabilidad de 25%, por azar nada más de carambola tendrían que seguir 25% en el tope de la tabla. Y si eso sucede, algo parecido a eso, en alguno de los fondos comunes de inversión que estamos viendo ahí, que están en distintos colores, pero en ninguno de los fondos comunes de inversión ocurre que quede el 80, el 90, el 100% entre los primeros. Realmente no pasa. La verdad que pierden plata si confían en un fondo común de inversión, porque la gente no elige mucho mejor que lo que podés elegir vos con una moneda y encima te cobran mucho más caro, ¿no? Pero el gran problema, el problema grave de confundir el azar y confundir una racha y creer que hay una racha donde solamente hay casualidad, es cuando la cosa viene mal. Y esto nos pasó a todos alguna vez. Entonces esta es una de las enseñanzas que tiene el libro. Este es el momento Claudio María Domínguez, ¿no? Dice, pero realmente ese momento Claudio María Domínguez científico. Vamos a ponerle un poco de ciencia al tema, porque, claro, ese famoso que yo llamo en el libro el efecto Gaudio, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de Gaudio? Bueno, muchos dicen el mejor jugador de todos los tiempos, argentino desde el punto de vista técnico, un jugador inigualable, pero ¿se acuerdan de ese famoso día, no? Ese famoso día que Gaudio no le salía una, dijo, qué mal la estoy pasando, ¿no? Entonces, ¿qué le pasaba a él? No tenía la capacidad mental de administrar el azar. No se bancaba una mala racha. Cuando le agarraba una mala racha, el flaco se echaba la culpa a él. Creía que la mala racha era porque estaba haciendo las cosas mal él y que entonces la estaba pasando mal. Y se tiraba abajo. Y claro, cuando vos te tirás abajo, la verdad que empezás a hacer las cosas mal, efectivamente, ¿eh? Pero ahora sí las estás haciendo mal vos. Entonces es una profecía autocumplida por la negativa ahora. Yo creía que estaba haciendo todo mal, entonces empiezo a tomar decisiones equivocadas, y como empiezo a tomar decisiones equivocadas, termino haciendo las cosas mal. La vida está llena de situaciones en las cuales tomamos decisiones, y hay rachas en las cuales nos va bien, y rachas en las cuales nos va mal. Y a veces nos va mal en una racha, no por la decisión que tomamos nosotros, simplemente porque es una racha. Y la mejor manera de no cometer ese error, la mejor manera de pensarlo a esto para atrás, que tiene que ver con esto que les voy a contar ahora para acá, es pensar si ustedes en el momento en el que tomaron la decisión, con la información que tenían al momento de tomar la decisión, hicieron las cosas correctas. Hay una investigación muy buena que tiene que ver con este efecto, con una consecuencia de este efecto, que es lo que en estadística se llama la regresión a la media y que tiene que ver con el azar, ¿no? ¿Qué quiere decir la regresión a la media? Mirá, si tus viejos midieron, por ejemplo, medían 1,70 m los dos, y a vos te tocó medir 1,60 m, ¿no? No es autobiográfico esto, les aviso. Y a vos te tocó medir 1,60 m, las chances son, por una cuestión probabilística de regresión a la media, que tu hijo mida mucho más cerca de 1,70 m. Porque vuelve la cosa a la media. Cuando vos tuviste un rendimiento que estuvo por debajo de tu promedio habitual, por debajo de tu promedio esperado, es porque hay azar, y el azar te aleja de tu promedio. Entonces todos creímos durante mucho tiempo que ese señor que está ahí, Super Caruso, lo conocen, ¿no? Algunos dicen que es super humo Caruso Lombardi, ¿no? Que es gran vendedor de humo, pero la verdad que consigue trabajo y gente que le paga. Y entonces hay una gente de la Universidad Javeriana, es colombiana la universidad esta, que son esos que están ahí, que hicieron una investigación con una base de datos del fútbol argentino para ver si realmente convenía echar al técnico cuando las cosas salían mal. Es lo que acaba de pasar a Estudiantes con Pellegrino. A pesar de tener una efectividad del 54%, lo echaron. Y lo echaron, y ahora Estudiantes ganó 2 partidos y empató 1 desde que asumió Pellegrino. Entonces todo el mundo está convencido ahora de que era lo correcto la decisión. Mira, ¿cómo no va a estar bien la decisión si lo echamos al tipo? Porque había perdido 3 partidos y ahora estamos ganando. Pero la verdad que el rendimiento promedio de Estudiantes era bueno. Había rendido el 54% de los puntos. Y la verdad que tiene un buen equipo Estudiantes. Así que lo esperable, incluso si vos no le echabas a Pellegrino, era que volviera a la racha buena y empezaran a ganar. Pero sin embargo, lo echaron. Entonces, ahora voy con la pregunta que tenés atrás. Sin embargo, lo echaron, claro. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Se fijó si los clubes que habían echado al técnico habían rendido mejor, y descubrieron que sí, que sacaban 3,5 puntos más en los próximos partidos del torneo, hasta que se terminara el torneo, los que habían cambiado de técnico. Pero después descubrió que los que no habían cambiado de técnico, pero también andaban mal, les había ido mal en la primera mitad del campeonato, también sacaban 3,5 puntos más. ¿Qué quiere decir? Volvían a la media. Había sido una mala racha nada más lo que había pasado. Pero si yo te contrato a vos, Facundo, para que trabajes conmigo, y vos tomás 2 o 3 decisiones,
y nos va mal en el emprendimiento productivo que estamos haciendo. Y yo entonces me convenzo de que sos malo vos como gerente. Y entonces te echo, pero es un efecto del azar nada más, es una racha. Nos fue mal 2, 3 veces. En el mercado editorial pasa lo mismo con los libros. Es imposible saber ex ante si un libro va a ser bueno o no va a ser bueno, salvo que lo haya escrito Facundo Manes. Entonces, claro, pero entonces vos cuando tenés que jugártela por un autor, la verdad que algunas veces la pegás y otras veces no. La decisión editorial, con toda la inteligencia que haya sido tomada, tiene un margen de error fenomenal. Hay un componente aleatorio. Ahora, ¿la voy a echar yo a la editora de Ediciones B, a Silvia Itkin, porque hay 3 libros que terminan en la mesa de saldos? No, no la voy a echar, porque yo sé que ella tiene un promedio de rendimiento bueno y que en general los libros que edita les va bien en promedio. Si yo sé que ella es buena, la espero, yo sé que lo más probable es que si no la he hecho, ahora vuelva a la media, vuelva a su rendimiento promedio, porque es el efecto del azar. ¿Comprenden? Ahora, la pregunta del millón entonces es si realmente sirve cambiar de técnico. Sirve cambiar de técnico. Ese señor que está ahí se llama Barry Greenstein. Barry Greenstein es uno de los mejores jugadores de póker del mundo. Me gusta el póker en particular y me gusta el póker como metáfora. Por eso lo uso, conté varias cosas de póker en el libro anterior y hay un capítulo sobre el póker en este libro, porque el póker tiene una cosa apasionante y es que vos podés ganar sin tomar las mejores decisiones. Vos podés ganar con culo, para decirlo en criollo. Hay suerte también, es decir, vos por ahí tomaste una decisión equivocada, te jugaste mal, tenías las peores cartas, pero la carta que sale te salva. El azar te salva, la suerte te salva y quedás vos como el ganador y nadie se acuerda del que salió segundo. Hay un caso, un capítulo del libro donde cuento la historia de un jugador de póker famoso, se llama Chris Moneymaker. Mirá qué apellido tenía el tipo, Moneymaker, hacedor de dinero. No podía fallar. Ganó el campeonato mundial de póker en el año 2003 con más culo que destreza, está la verdad. Porque la verdad que se enfrentó 2 o 3 veces, le tocó jugar contra los mejores jugadores del mundo de ese momento, tomó malas decisiones, porque ahora podemos ver las cartas, vieron si han visto póker por televisión, podemos ver las cartas, tomó la decisión equivocada, le tocaba perder 80-20 las probabilidades, pero estuvo la suerte de su lado, la suerte del campeón. El campeón también necesita suerte, también necesita suerte. Y Barry, cuando le preguntan, dice ahí, The Robin Hood of Poker, ¿no? Es el Robin Hood del póker porque él juega por placer de jugar, y las ganancias que tiene, pues un gran jugador y gana muchos millones, las ganancias que tiene las dona a obras de caridad. Así que por eso es el Robin Hood del póker. Y es uno de los únicos jugadores del póker que no se calienta cuando le salen mal las cosas. Cuando tienen lo que en el póker se llama un bad beat. Un bad beat es un golpe inesperado que a todos ustedes les ha pasado en la vida. Insisto, no piensan en el póker, piensan en la vida, porque el póker es una metáfora de la vida. Vos podés tener las mejores cartas, pero tenés que saberlas jugar también. Entonces, piensen que a veces te toca que las probabilidades están a tu favor. Y a Barry Greenstein le tocó muchas veces. 80-20, tenés que ganar, no puede ser que pierda. No puede ser que el tipo tenga tanto culo de que le salga solamente la carta que lo puede salvar y pasa. Y cuando le pasa eso y vos estás del lado perdedor, te agarrás una calentura fenomenal. Te agarrás mucha bronca, ¿no? Y esa bronca es la diferencia entre el gran jugador y el campeón. Porque el campeón no se enoja. El campeón sabe asumir y asimilar el azar. Nunca le agarra el efecto Gaudio al campeón. Nunca se deprime por la mala racha. Se la banca. Y cuando le preguntan a Greenstein en una entrevista que le hacen, le dicen, che, Greenstein, decime vos por qué no te calentás nunca con los bad beat. ¿Por qué toda la gente se calienta tanto cuando pierde y vos te lo tomás con tranquilidad? Dice, porque yo nunca miro el resultado. Para mí el resultado de mis decisiones es irrelevante. Para mí lo importante es la información que había cuando tomé la decisión, y yo reviso la jugada para atrás, dice Greenstein, y yo pienso, si en cada momento que yo tomé una decisión en este juego, con la información que había ese momento, yo tomé la decisión correcta. Y si yo sé que tomé la decisión correcta, no me importa el resultado. El resultado es un accidente. El resultado muchas veces es azar. Entonces, este es el último experimento que voy a hacer. El último experimento que voy a hacer con ustedes. Tienen 4 posiciones ahí, 4 afirmaciones. Y yo necesito que cada uno de ustedes, van a levantar la mano también obligatoriamente, ¿no? Y yo necesito que cada uno de ustedes se siente identificado con alguna de esas expresiones que aparecen ahí, ¿no? Puede ser que alguno crea que cuando le salen bien las cosas es por el esfuerzo, pero cuando le salen mal es por mala suerte. Puede ser que alguno crea que cuando le salen bien las cosas es porque tuvo suerte, pero cuando le salen mal es porque hizo todo mal. Puede ser que crean que cuando le salen bien es por el esfuerzo y cuando le salen mal es porque le hizo las cosas mal. O puede ser que crean que cuando le sale bien es por suerte y cuando le sale mal también es por suerte. Los 4 casos posibles.
necesito que ustedes se sientan no quiero que se sientan 100% identificados, quiero que se sientan más identificados con alguno. Si tuvieran que elegir porque tienen un revólver en la cabeza y les voy a disparar todas las balas, lo vamos a hacerlo bien sangriento, les voy a disparar todas las balas si salen de acá y no eligen alguno, les pido que pónganse en alguna frase esa que los hace sentirse, que los representa esa frase. Por favor, levanten la mano los que creen que están en el primer caso. Un caso, dos casos, levanten 3 casos. Levanten la mano los que creen estar en el segundo caso. 1, 2, 3. Levanten la mano los que creen estar en el tercer caso. Levanten la mano los que quieren estar en el cuarto caso. Bueno, la diferencia fue notable, ¿no? Pocas veces los experimentos cuando uno hace estas cosas dan tan puro. Es una cosa que le da mucho placer al que está haciendo estas cosas cuando da tan limpito, ¿no? Porque fíjense que ustedes masivamente no creen en el azar. No creen en el azar, ustedes creen, por lo menos son justos, porque hay un montón de la gente, no pasó tanto acá, pero hay mucha gente que se ubica dentro del primer grupo, que cree que cuando le salen bien las cosas es porque las hizo bien él, pero cuando le salen mal dice tuve mala suerte, ¿no? Sobre todo cuando tomamos examen en la facultad, Facundo, esa es típica, ¿no? Claro, el tipo en la facultad cree que cuando aprueba, porque el tipo estudió, le hizo bien y cuando le fue mal tuvo mala leche, le tomó fulanito, le sacaron tal tema que él no había estudiado, justo habían bochado uno antes, o creen que hay toda una sucesión de hechos, o se había puesto la chomba azul, no importa, pero el tipo cree que le fue mal porque tuvo mala suerte. Y esto es matemáticamente imposible. Es matemáticamente imposible que el azar se desnivele todo para un lado, por lo menos para la mayoría de la gente. Te puede pasar para un tipo, pero no puede pasar para la mayoría de la gente que siempre el azar sea mala suerte o que siempre el azar sea suerte. Para los depresivos tampoco funciona así. El depresivo que cree que siempre que le salen mal es culpa de él y siempre que en realidad le salen bien fue por suerte nada más. Ese que es humilde, o yo le digo depresivo, pero también es un tipo que es humilde, que no se la quiere creer, la verdad que ese también está equivocado, porque no puede ser que siempre la mala suerte sea la única que lo afecta. La verdad que cuando te afecta en promedio la suerte y la mala suerte. Y la verdad es que te afecta, y la gran mayoría de ustedes demostraron que ustedes creen que no. Y el problema cuando vos crees que no, es que tomás malas decisiones. Fíjense, por último, este es el último caso que quiero contarles, para que vean una cosa súper interesante de cómo el azar puede impactar en la suerte de ustedes y en que les vaya bien en un emprendimiento productivo que hacen, en una decisión que toman. Es lo que yo llamo el experimento de los bares, ¿no? Cómo un poquito de suerte al principio puede cambiarlo todo y puede generar grandes diferencias después. Incluso cuando la suerte apareció una sola vez y apareció un poquito de suerte nada más. Lo voy a ejemplificar con algo que se llama el bolillero de Polia, ¿no? ¿Cómo funciona el bolillero de Polia? Es muy simple. Supongan que ustedes tienen un bolillero que tiene bolas blancas y bolas coloradas como esa que está ahí. 50 bolas, empecemos con una bola blanca y una bola colorada para hacerlo más fácil. Y ustedes tiran al azar y sale una bola. Pónganle que sale la colorada. Las chances eran 50-50, podía salir cualquiera de las dos. Ahora, la gracia del bolillero de Polia es que cuando sale la bola colorada o la que salga, ustedes tienen que volver a ponerla, es con reposición la cosa, la tienen que volver a poner en el bolillero, pero la tienen que poner por partida doble. O sea que ahora que salió una colorada, van a poner 2 coloradas en el bolillero. Ahora en el bolillero hay 2 coloradas y una blanca. ¿Cuál tiene más chance de salir? Obviamente la colorada. Ahora la colorada tiene 66% de chances de salir. Y si vuelve a salir una colorada, otra vez van a meter 2 bolas coloradas. Cuando empieza una pequeña diferencia como esa, pasa lo que ocurre muchas veces que explica por qué un barcito termina poniéndose de moda y los otros se funden, ¿no? En realidad hicieron las cosas bien, el modelo de negocio fue el correcto, hicieron todo lo que tenían que hacer, no entienden qué les salió mal. Y eso pasa muchas veces, la gente sigue a la gente. Vos llegás a las 8 de la noche a comer a un restaurante y en la zona de restaurantes no hay nadie comiendo en ningún restaurante. Pero vos ves, te tenés que meter en alguno, entonces decís, bueno, nos metemos en cualquiera, vamos a elegir la esquina aquella. Y la gente se mete en uno de los bares. Los que vienen atrás ya no tienen la misma situación, porque el que viene atrás ya tiene 3 bares donde no hay nadie y un bar donde hay un efecto de bolillero de Polia. En ese bar hay gente, entonces el tipo dice, bueno, si no hay nadie en estos bares y en ese bar hay gente, por algo debe ser, vamos al bar que hay gente. Pero claro, en la medida que todos empiezan a ir al bar que va gente, finalmente hay un bar que explota, hay un bar que explota, y después hay algo peor, que no está en el libro este, pero que está en el libro anterior, que se llama sesgo de confirmación de hipótesis. Una vez que ustedes saltaron alguna conclusión, tienen que justificarse que eligieron bien. Como dijo Facundo, la elección muchas veces es automática. No es que no usamos la razón, la usamos, pero la usamos después de elegir, la usamos para justificar por qué elegimos.
Entonces, el sesgo de confirmación de hipótesis lo que hace es darnos razones de por qué elegimos ese lugar. No podemos bancarnos, reconocer que lo decidimos al azar. Tenemos que reconocer que evidentemente la pegábamos, teníamos el instinto, lo llamamos instinto. Teníamos el instinto de que nosotros sabíamos que este bar iba, y sí, mira, se llenó de gente, fue el que se puso de moda, ¿viste? La teníamos clara, entonces uno refuerza y por supuesto sale ese bar convenció que comió mejor de lo que comió. Porque hay que convencerse, autoconvencerse de que uno tomó la decisión correctamente. Cuanto más autoconvencido estás, más de moda se pone el bar. Una pequeña diferencia al inicio puede generar una enorme diferencia al final. Lo cuento en el libro. Mi mejor amigo llegó de casualidad a mi vida. Me tocó en 4º grado, tenía 10 años, me emociono contándolo, disculpen, tomo un poquito de agua. Llegó de casualidad porque se cambiaba de turno y lo sentaron al lado de mi banco. Un azar inicial, yo podría haber faltado ese día. Lo podrían haber sentado en otro lado. Me cambió la vida. Toda mi vida después, no solamente esto que me emociona. Me cambió la vida porque no hubiera elegido la carrera que elegí, no hubiera elegido, qué sé yo, me hizo otra persona, sería otra persona completamente diferente. Una pequeña diferencia al final. Bien, para finalizar, no lo torturemos, pobre, porque yo tengo que seguir también. En síntesis, un poco lo que quiero significar con este libro y el trabajo que estamos haciendo acá, es mostrarles que el truco, quiero usar el truco y el póker y lo uso a lo largo de todo el libro como una metáfora de la vida y como una metáfora de las decisiones. Porque en ambos juegos, la verdad que hay una cuota de azar fenomenal. Yo siempre digo que el truco, muchos saben jugar al truco y pocos saben jugar al póker. Yo siempre digo que el truco es un póker subdesarrollado, ¿no? Porque en realidad es un juego parecido al póker, pero un poco más básico. Que le falta eso último que decía Facundo que teníamos en la corteza prefrontal, que era la última parte que habíamos desarrollado, que es la capacidad de engaño. El póker es un truco súper desarrollado porque tiene lo mismo que el truco, pero además tiene la capacidad de engaño con un poco más de azar. En el póker también se puede mentir, en el truco también. En ambos juegos se puede mentir y se puede salir airoso. Pero en ambos juegos es muy importante las cartas que te tocan, pero no gana el que tiene siempre las mejores cartas. En ambos juegos gana el que juega mejor con las cartas que le tocan. Y muchas veces gana el que sabe jugar con malas cartas. Jugar con cartas buenas a veces es tan difícil. Algunos creen que cuando no les tocaron muchas cartas buenas en su vida, creen porque las miran en el otro, que es fácil jugar con cartas buenas. Jugar con cartas buenas a veces es tan difícil como jugar con cartas malas, porque tenés que hacerlo entrar al otro. Y es difícil hacerlo entrar al otro en el juego. Y es difícil sacarle jugo a las cartas que te tocaron. Si vos conocés el azar, si vos entendés cómo funciona el azar, si no te comés los amagues y tenés la fuerza mental de soportar las rachas, de que no te agarre el efecto Gaudio y de saber sacar el azar a tu favor, vas a hacer la gran diferencia entre el buen jugador y el campeón. Vas a saber jugar con las cartas que te toquen y vas a hacer lo que los grandes jugadores de póker se dan el lujo de hacer algunas veces, y si les toca ver póker por televisión, vean esto. El placer del gran jugador de póker es jugar alguna vez sin mirar las cartas. El jugador de póker excepcional puede hacer eso. Puede no mirar las cartas en ningún momento. Por supuesto, los jugadores de póker las miran muy rápidamente a las cartas. Entonces eso solo puede saberse cuando uno mira la cinta después y ve la jugada por televisión y termina la jugada del jugador que terminó de jugar la mano y se ganó una mano engañando al rival de enfrente, termina diciendo no miré las cartas en toda la mano. Y los otros le creen porque saben que está en televisión, lo están grabando y saben que lo pueden mirar a ver si nos va a mentir. Es así. El gran jugador de póker ni siquiera mira las cartas. No le culpen, no echen la culpa a las cartas. Aprendamos todos al azar, conocer el azar, reconocerlo y a jugar con las cartas que nos toquen jugar. Gracias. Gracias. Vamos a hacer tenemos tiempo para 2 preguntas, creo, máximo, porque nos van a echar de acá. Sí, ya estabas vos levantando hoy más temprano. Dale.
El azar favorece a las mentes preparadas, decía Pascal, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, en realidad es una manera inteligente de explotar la debilidad del otro para reconocer el azar, ¿no? Es verdad, esto lo voy a contar una anécdota muy breve, me la hiciste acordar ahora por esto. Mi viejo era de un pueblo que se llama General Madariaga, un pueblo muy chiquito, 25.000 habitantes, cerca de la zona de la costa, por Pinamar, Gesell. Había un tipo que se había llenado de plata, le había ido muy bien. Entonces todos le preguntaban, le decían, che, ¿vos cómo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste la guita? ¿Qué hiciste diferente? Y el tipo decía lo siguiente, decía, mirá, en realidad no hice algo tan distinto. Decía, la vida está llena de oportunidades que nos pasan permanentemente por al lado. La gran diferencia es que yo las agarré a todas. Y hay gente que las deja pasar. Entonces, tiene mucho que ver con eso de que el azar favorece a las mentes preparadas. Si vos estás esperando el azar, si vos sabés que existe el azar, bueno, la verdad que te va a favorecer mucho. Una más acá. Sí, le atribuyen una intencionalidad al triangulito. Claro, exacto. Mirá, está buenísima hay un juego que se llama el dilema, el juego del ultimátum. ¿Cómo es el juego del ultimátum? Yo saco un billete, ¿no? De acá, le voy a dar 100 pesos a Facundo, y Facundo con alguien más, por ejemplo con Estela que está sentada acá adelante, Facundo tiene que elegir cómo se divide en ese billete de 100 pesos. Pero obviamente ustedes van a decir, y se va a quedar él con 90 pesos y le va a dar 10, o se va a quedar con 99 y le va a dar 1. ¿Para qué le va a dar más plata a ella? No le va a dar plata. Pero ella tiene poder de veto, eso es lo interesante. Ella puede aceptarlo o no aceptar el poder de veto. Acá tenemos otro veto más, ahí puede haber 2 vetos, un veto extraordinario, inesperado. Estos son los sucesos inesperados que ocurren en la vida, hay que estar preparado para todas estas cosas. Entonces, ella puede aceptarlo o no. Si ella le dice que sí, dividen como él quiso. Si él le dijo 50 y 50, todos contentos. Pero si él le dijo 90-10, bueno, ella puede preferir llevarse 10 antes que no llevarse nada. Los economistas predicen que ella va a aceptar incluso aunque le dé un solo peso, porque es preferible un peso que nada. Sin embargo, la verdad que la gente no acepta eso. La verdad que la gente menos de 35 pesos no acepta. Considera injusta la apuesta del otro. Salvo que ese juego se juegue con una computadora de por medio y que la que hace la oferta sea la computadora. Cuando la que hace la oferta es la computadora, la gente acepta cualquier oferta, incluso aunque le hagan un peso, porque es estúpido asignarle intencionalidad a la computadora. Pero el problema es que en algunas cosas es obvio que no pueden tener intencionalidad para nosotros. La computadora es obvio que no puede tener intencionalidad, aunque a veces nos calentamos y le queremos pegar a la computadora, ¿no? Y uno se la agarra con la computadora, pero no tiene intencionalidad. Pero en el fondo sabemos que no tiene sentido que nos enojemos porque no tiene intencionalidad la computadora. Pero también sabemos 100% que las personas sí tienen intencionalidad, incluso cuando pudiera ser que no la tuvieran, que no les importara a las personas. Pero tendemos a asignarle intencionalidad. Y a cualquier cosa que hace algo, que se mueve, como pasaba en el experimento de los triángulos, y que, por ejemplo, se persigue, aunque sea al azar, tendemos a asignarle alguna intencionalidad. Creemos que por algo que no puede ser al azar el movimiento, nos pareció ver que el triangulito azul seguía al triangulito rojo, porque se dio una racha, porque en una racha de eventos efectivamente pasa que por ahí el triangulito azul siguió al triangulito rojo. Como en una racha de eventos pasa que a vos te dieron bola 4 rubias seguidas, y vos crees que las rubias están con vos, ¿no? Porque claro, lo mío son las rubias, no, lo mío son las morochas. Tengo la más linda de todas sentada acá en primera fila. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Firmamos algunos libros acá.